sean bienvenidos a una nueva clase. Vamos a dar inicio con las etapas de la historia de México, específicamente la etapa lítica. El nombre del periodo responde al hecho de que casi todas las herramientas que utilizaban las personas de esa época estaban hechas en piedra. La fecha de inicio de la etapa lítica ha sido un tema muy controversial hasta la actualidad. Se pueden encontrar con autores que inician la etapa lítica hace más de 30.000 años, pero están basados en fuentes arqueológicas cuya autenticidad es muy cuestionable. No es hasta hace aproximadamente 13.000 años en que podemos comprobar que ya había actividad humana en nuestro país, con el descubrimiento de Naya, el esqueleto más antiguo no solo de México, sino de América. Como vimos la clase pasada, sabemos muy poco de estos primeros pobladores de México y de América, porque tenemos muy pocas fuentes en las que nos podamos basar. Sabemos que se organizaban en pequeños grupos nómadas y se dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección, es decir, tenían una economía de apropiación. También sabemos que eran sencillos y poco desperdiciados. Eran sencillos porque realizaban sus herramientas con piedras a las que les daban forma golpeándolas con otras piedras. De igual manera creaban otros objetos con fibras vegetales como canastas, cestas y redes. Eran poco desperdiciados porque solamente utilizaban los recursos necesarios para vivir. Trataban de aprovechar todo, hasta los huesos de los animales, a los cuales desbarataban para poder ingerirlos. Los pocos residuos que dejaban eran orgánicos, por lo que eran asimilados rápidamente por el ambiente. Eran personas rudas, especialmente los hombres. Gran parte de los restos óseos de estos pobladores presentan heridas que parecen ser resultados de luchas entre ellos. Peleaban con frecuencia y brutalidad. Los más fuertes se quedaban con el botín y con las mujeres. Este estilo de vida, la supervivencia del más fuerte, es una de las razones por las que se cree que estos primeros pobladores tuvieran facciones y complexión robusta, a diferencia de sus descendientes sedentarios que tienen facciones más suaves y amables porque eran más pacíficos. Su organización social era simple e igualitaria. Solo había jerarquías determinadas por el sexo y la edad. Las mujeres y los ancianos eran quienes tenían mayor influencia dentro del grupo. Tenían una división simple del trabajo en la que las mujeres recolectaban y los hombres cazaban. Recolectaban hierbas, frutos y otros vegetales que guardaban en bolsas que fabricaban con pieles de animales. Consumían aguacates, amaranto, tunas, chile, calabaza, frijol, maíz, entre otros. Durante muchos años se pensó que estos pobladores vivían de la caza de mamíferos como el mamut. No obstante, nuevas investigaciones demuestran que solo cuando encontraban un mamut muerto o moribundo y al cual remataban era cuando utilizaban las pieles y los colmillos. Cazaban en cambio pequeños y medianos mamíferos. Convivieron con varios animales que actualmente no podemos ver porque se extinguieron durante esa época, es decir, en la era glacial, aparte de los mamuts, con animales como el gonfoterio, que era un primo del elefante, el camelops, que era un primo de los camellos en Norteamérica, perezosos gigantes, el caballo mexicano, entre otros. Acostumbraban a compartir todo: el techo, el agua, el alimento, el fuego. De igual manera, si eran atacados por animales o por otras tribus, todos participaban en la defensa. Vivían temporalmente en cuevas, abrigos rocosos o campamentos al aire libre. Durante las estaciones fértiles, es decir, cuando el clima era más benigno, se juntaban en macrobandas para intercambiar parejas. Así, veneraban a la luna, al sol, al fuego y a la lluvia como si fueran dioses. Comprendían los elementos del entorno otorgándoles características divinas. Expresaron sus sentimientos, sus estados de ánimo, sus costumbres y su visión del mundo en pinturas que grabaron sobre piedras y dentro de cuevas. A este tipo de arte le conocemos como arte rupestre. Algunas de las pinturas rupestres más famosas en el país se encuentran en Baja California, en la cueva de San Borjitas, Sierra de Guadalupe.
El arte rupestre es el arte más importante de los primeros pobladores, o tan siquiera es del que tenemos más vestigios. Se aproxima que desde el 8000 a.C. el estilo de vida de los primeros pobladores comenzó a cambiar. El clima se estaba haciendo mucho más cálido y la megafauna con la que habían convivido se había extinguido. Con estos cambios, aproximadamente en el 5000 a.C., terminamos con la etapa lítica y damos inicio con la etapa protoneolítica. El protoneolítico abarca desde el 5000 a.C. hasta aproximadamente el 2500 a.C. Es una etapa que se caracteriza por ser de transición entre los grupos nómadas del Lítico y las comunidades sedentarias del Preclásico. ¿Cómo es que era una etapa de transición? Pues no es que dejaran de un momento a otro de ser nómadas y se convirtieran en sedentarios, sino que más bien eran un poco de los dos. Eran nómadas hasta que encontraban algún lugar que les diera los suficientes recursos y se pudieran proteger del ambiente y se estabilizaban por un tiempo en ese lugar hasta que tenían que volver a irse y encontrar otro lugar o incluso regresar cuando las condiciones volvieran a ser favorables a ese lugar que habían abandonado. El asentarse en un lugar, aunque fuera solo por un tiempo, les permitió realizar otro tipo de actividades fuera de la vida del cazador-recolector y la población aumentó muchísimo. Por ejemplo, por estos años, y gracias a la observación de los ciclos naturales de crecimiento y de germinación de las plantas, se dieron cuenta que si cuidaban una planta, la individualizaban y le quitaban otros competidores vegetales, la planta crecía mejor y más rápido. A este proceso de modificación genética se le conoce como domesticación. De esta manera fueron modificando poco a poco ciertos frutos y vegetales como el maíz, el amaranto, el aguacate y la calabaza, y se han seguido modificando en el transcurso de los años hasta llegar al estado en el que nos conocemos actualmente. Por ejemplo, este es un maíz de antes de la domesticación. Como ven, es mucho más pequeño del actual, pero las personas lo fueron seleccionando por su estética, su tamaño, entre otras cosas, y así fue creciendo, creciendo y creciendo hasta como está actualmente. De igual manera, se domesticaron animales como los guajolotes, los pericos y los perros. También proliferó el trabajo de fibras vegetales, usadas para hacer cordeles, redes y objetos de cestería con mayor sofisticación que las del Lítico. Fue una época en la que floreció el arte de fabricar textiles. El protoneolítico llega a su fin cuando ya en varias regiones de Mesoamérica podemos encontrar culturas totalmente sedentarias que tienen cultivos estables y permanentes. Pero ya hablaremos de eso la próxima semana.